Estamos con el doctor Carlos Martínez Azad, consejero del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, tú sabes que estamos celebrando los 50 años del Centro de Estudios y por lo tanto esa es la finalidad de hacer estas entrevistas a nuestros consejeros. ¿Cómo conociste el Centro de Estudios? Bueno, yo me acerqué al Centro de Estudios de Historia de México con Dumex, pues inicialmente como investigador, ¿no? Estaba trabajando algunos de los diversos temas que he trabajado y bueno, busqué en los archivos. Creo que en ese momento ya era lo relacionado con Bernardo Reyes, que tienen prácticamente copia de todos los archivos en el centro. Y bueno, a partir de ese momento he pasado momentos espléndidos en la consulta de los archivos y de la biblioteca. Porque no solamente fue lo relacionado con el general Reyes, sino creo que coincidió cuando comenzaron a llegar otros archivos que también eran importantes para la investigación que realizaba sobre el Porfiriato. Y bueno, fue algo muy importante que todos esos archivos se comenzaran a reunir aquí, ¿no? Parte del archivo de Limantur, que está Carranza. aquí, Carranza ya para el asunto de la Revolución Mexicana, que bueno, son espléndidos todos esos archivos. Y bueno, eso entre muchas cosas, porque de aquí, de lo que he podido investigar en el centro, pues he podido llevar algunos documentos para entender más lo que es la Ciudad de México, los diferentes procesos que ha vivido la ciudad y todo esto pues con muchos de los archivos y de los documentos que va uno encontrando, ¿no? Y los que va uno perdiendo, porque eso también es muy interesante, que a veces se encuentra uno algo que dices, lo voy a usar en mi próxima investigación y después ya no te acuerdas qué era exactamente, ¿no? Aunque en el momento habías dicho, esto voy a recordarlo porque es algo muy importante. Y luego tuve una experiencia muy interesante cuando Aurelio de los Reyes trabajó el archivo Dolores del Río. Acompañé mucho a Aurelio en ese proyecto, revisando toda la fotografía que reunió el centro, que fue motivo de una donación, entiendo, no sé. Sí. Y es algo muy importante porque creo que el DVD que realiza Aurelio en ese momento, yo creo que es uno de los primeros que se hacen en México, un DVD libro, digamos, porque aunque la investigación arrojó un libro, también había la posibilidad de con el DVD revisar muy bien todo lo que era el archivo Dolores del Río, y creo que pues yo creo que debe ser otro récord que tiene el centro, haber realizado ese primer DVD. Fíjate que para su realización yo acompañaba a Aurelio de los Reyes a una empresa que estaba en Tlalpan, pues muy retirado de este espacio. Si aquí estamos en Chimalistac, bueno, ir hasta Tlalpan, y ahí era donde se trabajaba todo el asunto de cómo organizar los archivos, etcétera. Algo que a lo mejor ahora con el tiempo parece primitivo, pero fue algo muy importante en su momento, porque gracias al archivo se pudo tener ese material disponible cuando tú comprabas el disco o lo que fuera, y fue un trabajo bastante interesante ese, ¿no? Y así es que bueno, creo que llamamos a Bernardo Reyes, Limantur, Dolores del Río, pues da también una idea de la gran variedad de fuentes que tiene el archivo y que sin duda han alimentado
muchas de las grandes investigaciones que se realizan en México. Estamos ahora recibiendo algunos archivos que tienen que ver con precisamente con el medio cinematográfico mexicano. ¿Qué piensas tú del rescate de estos archivos? Es decir, de archivos sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, yo pienso que todo es historia, parto de la idea de que todo es susceptible de ser historiado. Cuestiones que anteriormente no se les daba tanta importancia, hoy la tienen y arrojan trabajos fundamentales. Vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Que no se le daba la importancia debida hace 30 años y ahora, sin embargo, es un núcleo central en muchas de las investigaciones. Bueno, a lo mejor podría parecer que en un archivo académico no es lo más conveniente tener estos archivos de la parte más mundana de la sociedad, ¿verdad? Los archivos fílmicos, pero pues considero que son realmente importantes, son fundamentales también para las historias que podamos construir. Precisamente yo creo que esta parte del archivo pues se ha de haber iniciado con el de Dolores del Río, Sí, ¿no? sí. Y bueno, eso da idea de la importancia que puede tener porque bueno, Dolores marcó una época o varias épocas, ¿verdad? Porque por lo demás tuvo diferentes momentos estelares y creo que es uno de los archivos más consultados. En fin, yo veo que hay fotografías de ese archivo en muy diferentes trabajos que de pronto, libros que de pronto reviso, exposiciones, ¿no? Así es que, pues me parece que ahí hay una veta importante, sobre todo porque pues México ha hecho aportes también muy importantes, porque no solamente se trata de los archivos de las estrellas o grandes estrellas, sino también que al mismo tiempo se relaciona con la fotografía, porque lo que hay mucho aquí es fotografía que además proviene de los grandes fotógrafos mexicanos como Álvarez Bravo, que hace varias fotografías de estas, y bueno, muchos de estos personajes de los Jazzbeat, creo que también hay algunas cosas relacionadas pues con el cine. Y bueno, esto yo creo que nos puede llevar también al asunto de todo el resguardo fotográfico que también se realiza en el centro, porque hay colecciones fundamentales de la Revolución Mexicana, por ejemplo, el fotógrafo Mendoza. Que es uno de los más reconocidos por todo lo que pudo fotografiar durante la Revolución Mexicana. En este caso, pues es algo que está relacionado más con el Archivo Carranza, pero Mendoza es uno de los clásicos de la fotografía mexicana de principios del siglo XX. También hay algo de Jesús H. Avitia, que es otro de los grandes fotógrafos mexicanos. Y bueno, pues todo eso yo creo que lo que habla es de la gran variedad de elementos, de la diversidad que contiene el archivo, además, desde luego, de lo que seguramente otros historiadores que trabajan la época colonial, y esto pueden dar fe de todos los grandes documentos de esas épocas más lejanas, ¿no? En realidad, debido a las investigaciones que yo realizo, pues está más vinculado con la época contemporánea, ¿no? A partir probablemente del Porfiriato, siglo XX, y creo que pues ahí hay muchísimo material que es muy importante, ¿no? Como sabes, desde el 2008 se ha dado la tarea del Centro de Estudios a la digitalización de los archivos y recientemente a la digitalización de la biblioteca. ¿Tú qué alcance crees que pueda tener todo este proyecto? Bueno, yo creo que es la época de la digitalización, ¿no? Eso es fundamental porque además hay la responsabilidad de estos archivos de proteger esos materiales. Y siempre es muy importante contar con todo ese acervo
digitalizado, y es la revolución cultural del momento, los procesos de digitalización. Tenemos acceso a millones de libros a través de los diferentes sitios en el mundo, prácticamente digitalizada toda la biblioteca de Alejandría, que estamos hablando de varios millones de libros, ¿no? Así es que me parece que el centro pues simplemente se pone al día con todo este trabajo, y yo debo confesar que para mí mismo ha resultado muy conveniente que muchas de las búsquedas las hago directamente en mi oficina, en mi domicilio, y ahí estoy trabajando con todo lo que ya se puede acceder en el archivo. Y fíjate que lo digital además es también muy importante en términos de la fotografía. La fotografía se destruye muy fácilmente, así es que aún para las fotografías que existen, la digitalización va a ser fundamental, ¿no? En un trabajo reciente escribí como la fotografía histórica, la fotografía que conocimos, la que preservaba un hecho fundamental, es un concepto que está cambiando mucho con la era digital, porque ahora la posibilidad de tomar fotografías desde los teléfonos celulares y todo esto hace que la fotografía se convierta en algo más efímero, algo que no sucedía con la fotografía anterior. O sea, en nuestra generación pues era importantísimo conservar las fotos del bisabuelo, del abuelo, etc. Yo creo que en 50 años, o sea, los consejeros que estén aquí dentro de 50 años van a hablar de otra manera de todo el concepto de fotografía, porque es una verdadera revolución todo esto que está pasando con las imágenes. Y bueno, creo que seguramente para el centro pues será muy importante, o es muy importante, todos los lectores o visitantes adicionales que está recibiendo, que ya no tienen que venir in situ a pedir, necesito ver tal legajo o consultar tal archivo, sino que lo podrá hacer de otra manera, agilizándose mucho los procesos de investigación, ¿no? Porque no es lo mismo tener que decidir, voy a ir mañana allá para ver si encuentro tal, a estar en tu casa revisando rápidamente y solamente completar el trabajo que se hace a través de las redes en el sitio, cuando necesita uno confrontar algo con mucho mayor precisión, ¿no? Pero desde luego pues es un punto muy importante. Ahora, a mí me parece que para el centro pues las actividades de difusión que yo he conocido siempre, porque varios de mis libros se han presentado también aquí, pues atrae a mucha gente. Hay un grupo de personas que revisitan y revisitan el centro en las diferentes actividades. O sea que el centro está cubriendo también una función de extensión de la cultura que creo es de considerarse, ¿no? En general he participado en ciclos de conferencias que han resultado muy exitosos, y considera uno el público que viene, que además es un público interesado, siempre quiere participar, complementarle o enmendarle la plana. Sí. No, doctor, no fue en ese año, fue en otro año. Sí. En fin, pero es muy interesante porque uno está interactuando con ese público constantemente, ¿no? Y bueno, además, pues he tenido la oportunidad de participar en estos procesos de selección de becarios para los diferentes grupos de la Fundación Telmex, etcétera. Y bueno, todo esto creo que hace que el trabajo de la historia, de historiar, resulte, pues además de ameno, de atractivo, pues realmente el centro está cubriendo funciones que sin duda lo colocan
en un lugar muy especial como centro de investigación y de divulgación, ¿no? Unas últimas palabras sobre los 50 años del Centro de Estudios. Bueno, de los 50 años, ahora que me das oportunidad de esta conversación, pues sí estoy pensando que tengo más de la mitad de ese tiempo de conocerlo, ¿no? Sí. Así es que yo incluso creí que probablemente tendría más años, ¿no? Pero pues sí, es que conozco el centro desde su nombre anterior y tal. Y de su anterior director. De su anterior director, claro. Y bueno, el centro está en todas partes porque se hablan de los acervos de aquí cuando va uno a otras universidades, la Universidad Iberoamericana, en el Instituto José María Luis Mora, en muy diferentes lugares tiene uno que volver a hablar también del centro, más cuando incluso algunos archivos se complementan mucho, digamos, lo de Reyes aquí con el de Porfirio Díaz en la Universidad Iberoamericana, pues también es algo muy importante para esas ligas que puede tener el centro con otras instituciones y desde luego pues con la Universidad Nacional, que sin duda también muchas de las investigaciones que realizamos ahí tenemos que complementarlas con los acervos que existen aquí. Así es que, bueno, creo que a los 50 años lo único que puede uno desear es que tenga muchos años más que de estos, ¿no? Que es como se dice para las felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Manuel.